En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Seguimos con héroes de la fe. Y hemos hablado de otros héroes de la fe. Hoy para ahorrar el tiempo, hoy voy a hablar de un héroe de la fe del Nuevo Testamento. Uno que escribió 14 epístolas. El Nuevo Testamento tiene 27 epístolas. Tiene 27 cartas, 27 libros, el Nuevo Testamento. De los 27, uno solo escribió 14. Y seguro que influenció las otras. Sí, pero escribió 14. ¿A quién me refiero? A Pablo. Qué gigante que es Pablo. Escribió 14 epístolas. Y epístolas que cada uno tiene un sabor diferente, un sabor distinto. Por ejemplo, en enseñanza bíblica, en los principios bíblicos, la más profunda es Romanos. Es una epístola espectacular. Romanos. Pero escribió también otras epístolas como Efesios, por ejemplo. Efesios es la epístola más profunda para la vida de comunidad de la iglesia, la lucha con las fuerzas del enemigo. El libro de Filipenses presenta la hermosura de la vida agradecida con Dios, de la vida agradecida con el Señor. La epístola a los Colosenses es una epístola escrita para combatir las herejías que se levantaban en su momento. En fin, cada epístola tiene un sabor muy diferente. La epístola a los Hebreos tiene la belleza del sacrificio de Jesucristo. En fin, cada una está rica en contenido. Ahora, en mi costumbre que he tenido estos días, en mi diálogo imaginario, me imaginé esta semana que estaba hablando con Pablo. Lo invité a tomar cafecito en Montería. Lo invité al hotel donde estaba en Montería para conversar un rato y le hice algunas preguntas que tenía en mi mente. Yo no sé qué preguntas usted le haría si se encontrara con el apóstol Pablo en su conocimiento que tiene de Pablo. ¿Qué preguntas le haría para conocer un poco más, para tener más profundidad en tu vida espiritual? En fin, tenía muchas preguntas, pero decidí hacerle una pregunta. Pablo, tú escribiste la mayoría del Nuevo Testamento. La mayoría del Nuevo Testamento. 14 epístolas, influenciaste otras. Pero estas 14 epístolas de tu mano son muy especiales. Y de esas epístolas que tú escribiste, ¿cuál es la que más recuerda? ¿Cuál es la que más recuerda o las que más recuerda en su ministerio que tuviste en la tierra? ¿Qué creen que él me dijo? No me digan que todo porque... No. Hebreos, Romanos. La respuesta que me dio en mi diálogo imaginario, Pablo, fue 1 y 2 de Corintios. Pero pastor, yo las he leído y parece que no son tan importantes. No sé si las ha leído. Ahora, todas son importantes. Pero en ese diálogo imaginario que tenía por lo que estamos proyectando en la iglesia que soñamos y demás, tenía un sabor muy especial. Cuando el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios, escribe para corregir algunas cosas que están desviadas, para una corrección muy especial. Y no tengo tiempo de entrar en detalles, pero corrigió algunas cosas. Entre otras, utilizó su carta principalmente para corregir algunos abusos que había en el uso de los dones espirituales. Dice en el capítulo 1, verso 7 de la epístola a los Corintios, la primera epístola, dice que a esa iglesia, la iglesia de 1 Corintios, no le faltaba ningún don. Todos los tenían. Era una iglesia rica en dones. Rica en dones. Y él pues les aclara vez tras vez en lo que está hablando. Pero comienza a corregir algunos desvíos que había en la iglesia. Inclusive había el don de profecía. Y algunos hermanos
y aparentemente, hermanas, abusaban del don de profecía, porque es un don muy bonito, pero algunos se desvían. Y qué peligro es a los que usan el nombre del Señor, porque el Señor dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Qué peligro es cuando alguien me dice: es que el Señor me dijo. Pero el Señor no le ha dicho, es su carne la que le dijo, es sus emociones, sus sentimientos. El Señor me dijo. Qué responsabilidad, porque el Señor dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces Pablo tiene que decir: recuerden que la profecía es solamente para edificar, para consolar y para corregir, no para adivinar el futuro, no para adivinar, en fin. Entonces la epístola de los Corintios, la primera epístola, él habla de los dones en el hombre. Para entender la expresión que voy a decir, habla de los dones en el hombre. Segunda de Corintios habla del hombre de los dones. ¿Me comunico? Es diferente. Por un lado habla de los dones y por otro lado habla de aquel que Dios usa para ejercer los dones, para corregir los dones. Entonces la segunda carta a los Corintios es una especie de autobiografía del apóstol San Pablo. Todas las demás epístolas tienen una connotación, es la revelación. En las distintas epístolas Dios a través de Pablo revela principios, revela verdades, revela cosas muy preciosas. Todas las epístolas están llenas de revelación. Inclusive la carta de los Corintios, la segunda carta, tiene algo de revelación. Pero el énfasis de la segunda carta a los Corintios no es las revelaciones de Dios, aunque menciona, pero el énfasis de la segunda carta es la calidad de hombre o de mujer, que es aquel que tiene realmente un contacto con Dios y vive para el Señor, y el Señor lo utiliza para extender la obra. En otras palabras, es una carta muy personal, que podemos tomar cada uno de nosotros, muy personal, para saber cómo Dios debo de ser yo para que Dios me utilice. ¿Me explico, hermanos? Entonces quiero que abramos nuestros oídos esta mañana, porque es muy, muy especial la carta. ¿Qué tipo de persona es aquel a quien Dios quiere utilizar? ¿Hombre o mujer? Si le pregunto cuántos quieren que Dios los utilice, yo me imagino que la mayoría queremos que Dios nos utilice. Pero ¿cuál es para usar otra expresión, cuál es el precio que tenemos que pagar para que Dios nos utilice? Hay un precio, hay un costo, o coste, como se dice realmente en la palabra, en el español. Un coste de lo que es servir al Señor. Entonces, en esa charla que tenía imaginaria con Pablo, le dije: ¿qué quiere decir con la segunda de Corintios? Porque me enfatizaba segunda de Corintios. Y él me dijo: bueno, tú debes saber lo que cuesta servir al Señor. Cuesta. Algunos piensan que el coste es ir a un seminario. Eso es parte, es importante, pero no es el precio real. Yo quiero que miremos en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, algo del precio que el apóstol Pablo tuvo que pagar. Y el precio que algunos hemos estado pagando de una u otra manera. Pero gracias a Dios, en los días que estamos viviendo no estamos pagando un precio tan alto. Pero yo no sé mañana o pasado mañana. Tenemos que prepararnos para el precio que tenemos que pagar. Pablo dice: yo quiero contarte aquello que yo tuve que enfrentar para mostrar la gracia de Dios en mi vida. En primer lugar, dice en 2 de Corintios capítulo 4, versos 8 al 11, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo, ¿qué? La muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal.
Y sigue diciendo, más bien en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, privaciones, angustias, en azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados, desvelos, hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. Son palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Cuando usted empieza a leer eso, esas cosas, y es parte. Sigamos leyendo. ¿Quieren seguir leyendo? Claro, sigue diciendo, son servidores de Cristo, porque Pablo está escribiendo eso porque algunos desconocían el ministerio de Pablo. Y hablaban mal de Pablo. Y entonces él tuvo que escribir esa carta para mostrar que el llamamiento que Dios le había hecho a él no era menor al que le había hecho a Pedro o el que le había hecho a alguno de los apóstoles. No era menor, sino que tenía un llamado muy especial. Entonces dice, son servidores esos que hablan de mí, de Cristo. ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. Los judíos acostumbraban a azotar a una persona 40 azotes menos uno. Y el azote que le daban en la punta del lazo, algunos tenían una especie de garfio que al arrancarlo, arrancaba la sangre, la piel con todo y derramaban sangre inmediatamente. Y Jesús recibió 39 azotes. Pablo recibió ¿cuántos? 195 azotes. 5 veces 40 menos, cada vez menos uno, 39. Entonces 39 azotes 5 veces. 3 veces me golpearon con varas. Ese era otro tipo de tortura que le hacían. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. En peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayuna. He sufrido frío y desnudez. Miren esos 3 pasajes. Acabo de leer. El precio de servir al Señor. El precio de servir al Señor no es carro, casa y beca. No hay que estar dispuesto a cualquier circunstancia que pase en la vida. Yo estoy viviendo últimamente tiempos tranquilos, pero en el pasado fueron tiempos de mucha turbulencia. Pero en medio de la turbulencia siempre estuvo la gracia de Dios. Siempre. Y siempre está. Hermano, el día que usted pase por dificultades, como Pablo, es tiempo para, como vamos a ver ahorita, para darle gracias a Dios por todo. Porque Pablo sabía que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Pablo era un hombre que no nos dice mucho de su vida familiar, no nos dice mucho la Biblia. Pero nos deja entrever algunas cosas. Da consejos a los casados como una persona que tiene experiencia. Entonces no fue una persona sin experiencia matrimonial. La tuvo. A la vez el apóstol San Pablo era miembro del Sanedrín. Y para ser miembro del Sanedrín, de los 70 líderes del Sanedrín, tenía que ser casado. Era una de las condiciones para ser casado. Entonces Pablo
tenía esa experiencia, por lo que él menciona, donde él perteneció, de ser casado. ¿Qué pasó con su esposa cuando él decidió servir al Señor con todo su corazón? No sé. Posiblemente lo abandonó. Posiblemente la esposa dijo, este se convirtió en cristiano, es un tonto, es un idiota, yo sigo mi ruta, y tal vez lo abandonó. No sé. Pero de todas maneras, Pablo sabía que a los que a Dios amaban, todo ayuda para bien. Mire a su hermano y dígale, a los que a Dios aman, todo ayuda para bien. Todo. No lo entendemos. Cuando pasamos por el momento de crisis, no sabemos. Pero si estás en las manos del Señor, todo lo que sufres, lo vas a disfrutar en Cristo. Pero no solamente eso, una cosa interesante que, hablando en mi diálogo imaginario con Pablo, descubrí dos cosas. En primer lugar, que había sido fiel en medio de todas las circunstancias. Fiel. Ser fiel cuando todo marcha bien, no es problema. Ser fiel cuando todo marcha oscuro, cuando todo marcha difícil, es otra circunstancia. ¿Sí? Pero no solamente se conservó fiel. Hay muchas cosas que podemos decir, Pablo, solamente quiero resaltar dos. Se conservó fiel y humilde. Humilde. Nunca permitió que las cosas que vivió, las cosas buenas que tenía, se le subieran a la cabeza y entonces lo volviera orgulloso. Por ejemplo, él nos menciona uno de los momentos más sublimes que él pasó en la vida. No solamente son momentos de dificultad, sino momentos sublimes de revelación especial de parte de Dios, de visión especial. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, el verso 1 dice, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Porque pues él estaba mostrando los sufrimientos que ha tenido, porque otros estaban burlándose de él. Y luego ahora habla de las revelaciones que tenía. Dice, paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor en Cristo, y eso habla de la humildad. Él no dice, yo fui esa persona que Dios eligió para mostrarme esta grande revelación. No. Usa una expresión muy humilde. Conozco a alguien en Cristo que era él mismo. Era él. Él no quiere autoproclamarse, simplemente de la manera más humilde, más sencilla, lo menciono. Conozco a un seguidor en Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Imagínense, ¿cuántos de ustedes quisieran ir al tercer cielo? Bueno, yo sé que ustedes van a ir y yo también, pero no ahorita, tal vez, cuando nos muramos. No sé si alguien puede llegar a tener la experiencia de Pablo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo, parte del o fuera o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso. ¿Saben quién está en el paraíso? Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso. Y Pablo fue llevado para hablar cara a cara con Jesús. Él no lo había visto resucitado, lo vio resucitado allá cuando se le apareció en el camino a Damasco, pero no fue de los que puso la mano sobre él y lo tocó, después comió con él. No. Eso fue más tarde en esa visión que tuvo en Hechos capítulo 9. Pero aquí Dios se lo llevó directamente para ver al Señor cara a cara. Y dice, allí escuché cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Es decir, era tanta la hermosura, lo incomprensible, lo indescifrable que es el paraíso, que lo que él escuchó, no hay palabra humana en todo el idioma de los seres humanos en la tierra, no hay palabras que puedan expresar la belleza de lo que él escuchó. Y no hay mente humana en la condición en que estamos que pueda entenderlo. Es indescriptible lo que nos espera. Amén. Dígale a los hermanos, es indescriptible lo que nos espera, porque eso lo vamos a tener en algún momento. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades, nada más.
Él no se puso inmediatamente, ya había pasado 14 años y no había hecho nada. Después de 14 años, si alguien tuviera una visión de esa hoy, ¿qué haría el otro día? Escribía un libro. El día que fui llevado al tercer cielo y estuve en el paraíso y vi cara a cara a Jesucristo, y entonces lo vende para ganar plata. Lo utiliza para su beneficio. Pablo, pasaron 14 años, nadie sabía. Lo dijo en ese momento para callar las voces de algunos que murmuraban de Pablo, ¿sí? Pero fueron 14 años, nadie sabía. Eso nos habla de la humildad. Pero qué interesante. Pablo nos dice cómo Dios lo mantuvo humilde. Qué rico que Dios nos mantenga humildes. ¿A cuántos quieres que el Señor los mantenga humildes? Levante la mano los que quieres que Dios los mantenga humildes. Humildes. Yo le dije al Señor, manténme humilde, y lo hizo. Y lo sigue haciendo todavía. Y por eso me ha pasado lo que le pasó a Pablo. ¿Sabe lo que le pasó a Pablo? Para evitar que me volviera presumido, por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. ¿Qué era la espina? ¿Qué era el aguijón del enemigo clavado en el cuerpo, en la vida de Pablo? No sabemos qué era. Algunos creen que él se estaba quedando ciego. Es posible. Porque cuando escribe la carta a los Gálatas, él les dice a los Gálatas: mirad con cuán grandes letras les escribo. Yo sé que ustedes hubieran querido quitarse los ojos y dármelo. Algunos piensan que por eso, quizás, no sé cuál sería, quizás una enfermedad en su cuerpo, una deficiencia física, no sé cuál era, pero era un aguijón de Satanás. Entonces dice: 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué interesante, ¿no? El poder de Dios se perfecciona, no en el éxito, no en el triunfo, no en los logros, sino en la debilidad, en reconocer nuestra incapacidad. Es solo por su gracia nada más. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su gracia es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la prueba, mayor es su gracia. Un límite no hay al poder de Jesús. La gracia de Dios nos acompaña siempre. Aleluya. Y Pablo dijo: es por su gracia. Es por su gracia. Sigue diciendo: gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos. Se regocijó cuando lo insultaban. ¿Cuántos de ustedes se regocijan cuando lo insultan? A ver. Levanta la mano y dice: gracias, Señor, por los insultos que me dan. Parece que Pablo sí. Me regocijo en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando vengan pruebas sobre tu vida, sobre mi vida, en lugar de quejarnos, démosle gracias a Dios. Porque a los que Dios aman, todo ayuda para bien. Todo. No es fácil. No es fácil las luchas que pasamos. Todos pasamos por luchas de distintos matices, de distintos colores, como dice el apóstol Pedro en su epístola: poikilos, pruebas de distintos colores. Pero para cada color de prueba hay un color de gracia. Amén. Dígale a su hermano: para cada color de prueba hay un color de gracia. Por eso, ver que en Cristo el alma no tiene color. Amén. Amén. No. Para cada color de gracia siempre Dios tiene, de prueba, siempre Dios tiene un color, una gracia especial para ese momento difícil. Si estás pasando por pruebas, Pacho, cualquiera que está pasando por pruebas, para esa prueba que está pasando, Dios tiene un color, Dios tiene una respuesta a esa prueba. Bendito el nombre del Señor.
Y eso nos hace estar tranquilos. Amén. Dígale a su hermano que está a su lado, eso nos hace estar tranquilos, tranquilos, tranquilos. Pablo me decía en su conversación imaginaria, Dios tenía un plan para mi vida. Era mantenerme fiel y humilde. Amén. Dios tiene un plan para ti. Mantenerte a ti fiel y humilde. Ninguna revelación de Dios es para nuestro propio bien. Es todo para su gloria y bendición del pueblo del Señor. Después de la conversación, escuchando a Pablo, porque hay mucho que hablar de esto, y les animo a que lean la epístola y leanla en oración, segunda a los Corintios. ¿Cuál fue el secreto? Le pregunté, para que te mantuvieras fiel y humilde. Fiel y humilde. Y me dice, mi secreto sucedió en mi conversión. Cuando yo decidí seguir a Cristo, no lo hice por conveniencia simplemente. Yo no estaba buscando a Cristo. Simplemente Él me buscó. Y se me apareció en el camino a Damasco, que está narrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Está repetido en el capítulo 22 y está repetido en el capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles, cuando da su testimonio el apóstol Pablo. Cuando yo conocí a Jesucristo, lo conocí con un sabor muy especial. Y me hizo reflexionar sobre ello. Cuando yo conocí a Cristo, lo conocí como Señor, no como Salvador. Escuche lo que digo. Lo conocí como Señor, no como Salvador. Y entendí entonces la connotación de la palabra Señor. Palabra Señor significa amo, dueño, soberano. Aquel que lo sigue está dispuesto a obedecerle en todo. Y ahí viene el famoso, para ilustrarlo, el famoso soneto de autor desconocido que algunos atribuyen a Teresa de Jesús o a Amado Nervo, y no se sabe quién es. Yo prefiero pensar en un autor desconocido. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme en tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin en tal manera que aunque no hubiera cielo te quisiera, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Eso es ser cristiano. Eso es seguir a Cristo. Eso es ser cristiano. No lo seguimos por los beneficios que nos da. Nos da beneficios, sí, lo hace, claro. Pero nosotros no lo buscamos por eso. Lo buscamos porque Él es el Señor. Amén. Y Pablo se entregó a Jesucristo como el Señor. Estando ahí en camino a Damasco, cuando se encuentra con Jesús, Él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces Pablo le dice, relatándolo en su testimonio en el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles, dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Desde el momento que me convertí para hacer lo que al Señor le agradaba. No para que me quitara las pruebas que tenía, no para que me quitara los problemas que tenía, sino para vivir para agradarle a Él. Y Él me dijo, levántate, vete a tal lugar, que allá te hablaré. Y le envió un emisario a ese lugar que se llamaba Ananías. Ananías tenía temor de ir donde estaba Pablo porque sabía lo que era Pablo, que perseguía a los cristianos y tenía temor. Dijo, ¿cómo es posible, Señor? Y el Señor le dice, ve,
porque instrumento escogido me es este para que lleve mi mensaje a las naciones y a los reyes. Y, escuche, en la conversión, digo, yo le mostraré todo lo que tiene que padecer por mi nombre. En la conversión. Si uno predicara este evangelio hoy así, invitar a la gente a seguir a Cristo, y que parte de su llamado, de su conversión, era sufrir. Si ustedes hubieran recibido ese evangelio así, ¿cuántos se hubieran convertido al Señor? Que le quite el dolor de muelas, que le quite el dolor de cabeza, que le saque el problema que tiene, la angustia. Sí, fácil, está bien, está bien. Y seguro, el Señor lo hace. Pero Pablo me dijo, desde que Dios me llamó, me hizo entender que el discipulado, el seguir a Jesús, tenía un precio. Y yo le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Y me levanté para hacer lo que Él me mandaba, no importa el precio que tuviera que pagar. Secreto, Jesucristo el Señor. Cuando yo me convertí a Cristo, decía, Pablo, pasó algo. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Filipenses 3 del 7 al 11. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La Reina Valera lo traduce muy bien, la Nueva Versión Internacional lo traduce muy bien. Dice, lo tengo por estiércol. Todo lo que tenía, todos sus títulos, toda su fama, todos sus honores, toda su gloria, todos sus bienes, todo, cuando conoció a Jesús, lo que tenía se convirtió en estiércol. Qué palabra tan fuerte. Difícil una palabra mayor que esa. Estiércol. Pero es que conocer a Cristo no tiene comparación. No tiene comparación. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Vuelve y lo dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo renunció a todo. La iglesia que soñamos, la iglesia que Dios sueña, no es un grupo religioso, es un grupo que está dispuesto a perderlo todo para ganarlo a Él. Para ganarlo a Él solamente. No hay luces, no hay humo, no hay show, no hay espectáculos. Hay un llamado. Que Dios ayude al tabernáculo de la fe a ser parte de esa iglesia que el Señor sueña. Dios sueña con una iglesia que por amor a Él lo ha perdido todo. Y su única pasión es conocerlo a Él. Es vivir solo para Él. Y me dijo también, ¿sabes? Cuando me entregué a Cristo aprendí un principio en mi vida que lo he ejercitado, lo ejercité toda mi vida. Aprendí el principio del contentamiento. Principio del contentamiento. Mucha gente está contenta cuando las cosas le van bien, pero cuando las cosas le van mal, o por lo menos cuando no le salen como él piensa, o tienen un sabor un poquito diferente, se le pierde la alegría, se le pierde el contentamiento. Por ejemplo, al leer la epístola, al leerlo todo,
Aprendí que Pablo aprendió a estar contento cuando todo lo que tenía se le había perdido, lo había abandonado. Aprendió a estar contento cuando se sentía débil, físicamente. No sé cuántas formas de debilidad tuvo. Pablo estaba contento cuando lo insultaban. Pablo estaba contento cuando lo calumniaban. Pablo estaba contento cuando estaba angustiado. Pablo estaba contento cuando tenía persecuciones. Pablo estaba contento cuando lo azotaban. Pablo estaba contento cuando lo abofeteaban. Pablo estaba contento cuando pasaba por dificultades. Pablo estaba contento cuando pasaba por presiones en la vida. En todo Pablo dice, he aprendido a estar contento. He aprendido a tener y a no tener. He aprendido a tener abundancia y a tener escasez. He aprendido a tener frío y hambre por amor a mi Señor. He aprendido a pasar por las tragedias de la vida por amor a Cristo y siempre he sido feliz. Cuando él escribe, por ejemplo, una carta hermosísima que es la carta a los Filipenses, la carta del gozo, esa carta es preciosa. Termina la carta diciendo, les he dicho y les digo otra vez, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos siempre en el Señor. ¿Sabe cuándo escribió Pablo esa carta? No la escribió, como yo estaba hace pocos días en Montería en un buen hotel, ¿sí?, con aire acondicionado, con un buen desayuno, con un rico almuerzo, con una excelente comida, con excelentes cosas. No. ¿Sabe dónde estaba Pablo? En Roma. ¿Sabe en qué parte de Roma estaba? En la cárcel, con el cepo, con sus pies amarrados, con cadenas al piso, sus brazos agarrados también, donde habían ratas y toda clase de animales en esos sótanos donde los encarcelaban, con frío, con hambre, sin poder dormir, en medio de la oscuridad con una pequeña lámpara. Y logró conseguir un pedazo de pergamino. Algún soldado quiso ayudarle, o alguna visita que tuvo, un pedazo de pergamino, y tenía tinta y tenía una pluma y comenzó a escribir, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Escribir de regocijo cuando uno está bien, qué fácil, ¿no es cierto? Pero escribir de regocijo cuando uno está mal, no solamente mal, escúcheme, esperando la muerte, esperando que esperando que Nerón decretara el día en que o los leones lo devoraran o que la espada le arrancara la cabeza, lo ejecutara, esperando la muerte. Y en medio de ese momento le escribe a Pablo y le dice, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Dios me espera con su corona de justicia, la cual me dará no solamente a mí, sino a todos los que aman al Señor con todo su corazón. Aleluya. Aleluya. Qué belleza seguir a Cristo. Qué hermosura seguir a Cristo. Es incomparable. Mira a su hermano y dígale, es incomparable seguir a Jesús. Es incomparable. No lo seguimos por lo que nos da. Lo seguimos por lo que Él es. No más que por lo que Él es. Hermanos, tomen ánimo. Pablo aprendió a vivir agradecido en todo el tiempo. Y me dijo, te voy a dar otro secreto en mi vida. Y me hizo recordar un pasaje de Jesús. En el libro de Mateo capítulo 13, verso 44. Y el verso 45 amplía en otro sentido, pero el mismo principio. Dice que había un hombre que estaba arando la tierra.
Y al arar sintió algo extraño en el suelo. Estaba sembrando, tal vez había alquilado esa tierra para tener una siembra, para poder tener una buena cosecha y vivir. Había alquilado la tierra. Y al estar arando sintió algo raro y se bajó a mirar. Y había una cosa extraña ahí en el piso. Y se puso a cavar y encontró un tesoro. El dueño del tesoro no era el que lo encontraba, era el dueño de la tierra. Sí, esa era la ley. El dueño de la tierra era el dueño del tesoro. Entonces él quiso quedarse con el tesoro. Hubiera podido, nadie lo ve, arrancarlo, llevarlo y hacer viajes y quedarse con el tesoro. Pero no era permitido hacerlo. Entonces fue y se buscó, esto me lo imagino porque la parábola no lo dice, no entra en detalles, pero me lo imagino por lo que acontece. Fue y buscó al dueño de la tierra y le dijo: Señor, no quiero que me arriende más la tierra, quiero comprársela. Y me imagino que el hombre le dijo: pero cuesta mucho, y tú eres un pobre empleado, un pobre trabajador de la tierra. Eres un campesino de Boyacá que escasamente sobrevives cuando los que viven bien son los que se llevan la mercancía para vender, los gremios, los de los gremios, esos son los que viven bien, pero el campesino no tiene sino escasamente para sobrevivir, su yuquita, sus habitas, para sobrevivir nada más. Y entonces dijo: no, yo tengo algunas propiedades por ahí, no son muchas, pero entonces hicieron el negocio y él se fue y vendió todo lo que tenía. Todo, se quedó sin nada. Y trajo el dinero. Dijo: Señor, vendí todo, aquí está el dinero por la tierrita. Entonces le vendieron la tierra. Y compró la tierra. ¿Por qué compró la tierra? Porque quería una buena cosecha. Quería el tesoro. Y ahí nos enseña que el reino de los cielos es como el tesoro escondido que un hombre encuentra y vende todo lo que tiene y adquiere la tierra. Pablo me dijo, en lo que me dijo: ¿sabes? Yo descubrí algo muy especial. Tenemos este tesoro en vasijas de barro. Tesoro en vasijas de barro. Sí, en ese tiempo, en nuestros países con los indígenas, todavía hay gente que busca huacas. ¿No? ¿Qué quiere decir las huacas? Que los indígenas, los antepasados, habían tomado las riquezas que tenían, las habían envuelto, las habían metido en ollas de barro, etcétera, las habían metido en alguna cueva y ahí estaban reservadas para el que lo encontrara. Ellos lo habían reservado para, si un día regresaban, poder saber dónde estaba y seguir viviendo, pero se morían y quedaron las huacas. Guardaban los tesoros en vasijas de barro. Y me dice en esa ilustración, diálogo imaginario: Héctor, descubrí que yo era una vasija de barro. Pero el día que Jesucristo vino a mi vida, vino el tesoro de Dios a mi vida. Y a partir de ese momento hay un tesoro en este vaso de barro. Y ese tesoro es Jesucristo. Ese tesoro es el Evangelio de Jesucristo. Ese tesoro es el Espíritu Santo. Bien lo dice el apóstol en otra oportunidad: vosotros sois el templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Héctor, descubrí que yo era un vaso de barro, pero cuando conocí a Cristo, vino el tesoro de Dios a mi corazón. Y desde ese momento hay un tesoro en mi vida en vasos de barro. Y en cualquier lugar donde yo voy, lo importante no es el vaso de barro. Lo importante es el tesoro que está en el corazón. Lo importante no es el vaso de barro, es el tesoro. ¿Me ayudas? Mira a tu hermano y dígale: tú eres vaso de barro. Porque eso eres tú. Si no lo crees, vaya al cementerio cuando sacan... No hay sino tierra, polvo. ¿No? Polvo eres y al polvo volverás.
Va a volverse al polvo. Pero mírelo otra vez, de arriba dígale, tú eres polvo. Dígaselo a su hermano que está a su lado, eres polvo. Eres polvo. Pero en ti está el tesoro precioso. Dígale a su hermano, en ti hay un tesoro precioso. Un tesoro incomparable. Un tesoro que no tiene precio. Y ese tesoro es Jesucristo, aleluya, amén. Ese tesoro es Jesús. Jesús es el tesoro. Es el tesoro. Y puedes estar seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un tesoro precioso en tu vida, es Jesús. Dale un aplauso al Señor. Es Jesús el tesoro precioso. Es Jesús, incomparable tesoro. Incomparable tesoro. Entonces ayúdeme. Dígale a tu hermano, tú eres importante. Dígale, no por el vaso de barro, sino por el tesoro que está en ti. Tú eres importante porque eres portador de un tesoro precioso. Aleluya. Es Cristo el que me hace importante. Dígale a su hermano, es Cristo el que me hace importante. Es Cristo. Abrace a su hermano que está a su lado. Dígale, es Cristo el que me hace importante. Sin Cristo no soy nada. Sin Cristo no soy nadie. Sin Cristo no valgo. Sin Cristo soy solo barro. Por eso el que rechaza a Jesucristo no tiene valor. Puede que aquí pues hablamos de dignidad. Sí, hay la oportunidad. Pero cuando se muere, nada. Pero el que está en Cristo vive para siempre. Aleluya. Vive para siempre. Porque el tesoro que está en él le da valor. Cuando Cristo vino a mi corazón, yo tuve valor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Ahí comenzó la vida. Ahí comencé a vivir. Antes de Cristo tan solo existía. Pero hoy vivo. Amén. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eres el tesoro precioso de mi vida. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. ¿No le das gracias a Dios? No miras a tu hermano y le dices, gracias a Dios, hoy valgo por Cristo. Hoy valgo por Jesucristo. Dale ese aplauso al Señor. ¿Sí? Y con esas palabras, Pablo se despidió. Y me dijo, recuérdalo, tú vales. Porque tienes un tesoro precioso en tu vida. No lo olvides. Tú vales porque tienes un tesoro precioso en su vida. Y levantó la mano y se fue. Y les mandó ese mensaje. Tú vales porque tienes un tesoro precioso en tu vida. Tú vales. Recuerde 4 cosas. Recuerde 4 cosas. Jesús es el Señor. Quiere decir que nuestra vida fue entregada totalmente a Él. Vendí todo para seguir a Jesús. Segundo, aprendamos a vivir agradecidos. No importa, dad gracias a Dios en todo. Las cosas que te parecen bien, las que no te parecen. Recuerde lo que he dicho. Nada llega a la vida de un hijo de Dios. Ninguna circunstancia llega a la vida de un hijo de Dios que no pase primero por las manos de mi Padre. Y si Dios permite que lleguen a mi vida, es para mi bien. Aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, pero lo va a transformar todo para mi bien, pero en especial para su gloria, para su honra. Vivamos siempre agradecidos. Deja de quejarte, hermano. Se queja si llueve, se queja si hay fenómeno del niño, se queja si hay fenómeno de la niña, se queja si hay Transmilenio, si no hay Transmilenio, se queja si hay ciclovía. Nosotros nos pasó hace 15 días, nos quejamos porque había ciclovía.
Y yo le pido perdón al Señor. Gracias por la ciclovía que había, porque entrando a Bogotá duramos 3 horas 45 minutos para llegar acá. Pero tuvimos tiempo en el carro para bendecir a Dios. Pero bendecíamos y nos quejábamos. Quitemos la queja y solamente bendigamos al Señor. Dígale a su hermano, quita la queja de tu vida y bendice siempre al Señor. No bendigas y te quejas, porque no puedo echar una misma fuente, agua dulce y amarga. Siempre da gracias a Dios. En tercer lugar, Jesús, el Evangelio, es un tesoro escondido en vasos de barro. En tu hermano, en tu vida. En cuarto lugar, tú eres valioso por el tesoro que hay en ti. Amén. Otra vez, dígale a su hermano, tú eres valioso por el tesoro que hay en ti. Amén. Amén. Tú eres valioso por el tesoro que hay en ti. Señor, te damos gracias. Gracias por el tesoro precioso que eres tú, que vive en mí. Recuerdo, Señor, que Pablo podía decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero también tu siervo podía decir, Señor, para mí el vivir es Cristo. Señor, tú eres la única razón de nuestra existencia. Tú eres la única razón por la cual vivimos. Señor, tú eres el tesoro precioso en vasos de barro. Señor, tú naciste a este mundo. Viniste hace 2000 años, Señor, para habitar en cada corazón, Señor. Y para darle valor a la vida de aquellos que te aman, a la vida de aquellos que reconocen tu grandeza y tu poder. Señor, permite que podamos entenderlo y nunca menospreciemos a aquel que tiene el tesoro en su corazón, en su vida, Señor. Es fácil menospreciar a otro que tiene el tesoro en su vida, y al despreciarlo a él, te despreciamos a ti también, Señor. Por eso dijiste, el que os toca a vosotros, toca a la niña de mis ojos. No me persigues, no persigues a los hombres, me persigues a mí, Señor. Permítenos que nos amemos todos, Señor, sin ninguna discriminación. No permites que miremos con menosprecio a nadie y que tengamos reservas con otros hermanos que son redimidos por tu sangre. Amén. Permite que el amor tuyo nos llene de tu presencia. Gracias por el tesoro precioso de nuestras vidas. Gracias, Señor. Aleluya. Hermanos, los bendigo. Hay un tesoro precioso en tu vida. Cuida tu cuerpo y guarda el tesoro. Que Dios les bendiga.